Hola, mi nombre es Brian Vanegas, soy estudiante de cuarto semestre del programa de enfermería de la Universidad Libre. En este video te voy a compartir un tema derivado del nacimiento, el cual es mecanismos del parto. Una manera muy clásica de hablar de mecanismos del parto es iniciar por los periodos, los cuales son tres. Inicialmente tenemos el periodo de dilatación, que es el tiempo en que emplea el cérvix para dilatarse totalmente y permitir la salida del feto a través de él. Luego tenemos el periodo de expulsión, que inicia con la finalización del primer periodo y culmina con la salida del feto al medio externo. Luego tenemos el periodo de alumbramiento. Este periodo inicia con la finalización del segundo periodo y termina con la salida de la placenta y sus membranas al medio externo. Sin embargo, hablar de periodos es una manera muy general, ya que omite fenómenos que ocurren coincidencialmente en el primer periodo de dilatación. Por eso el señor Friedman habla sobre unas fases. Primero tenemos la fase de latencia, en la cual ocurren cambios preparatorios en el cervix, como por ejemplo el reblandecimiento y el borramiento, incluyendo la expulsión del tapón mucoso, más conocido como el manchado. Luego tenemos una fase activa que se divide en tres. La primera fase es aceleración y es la progresión de la dilatación con un mínimo de 3 centímetros. Seguido, la máxima pendiente, que es la progresiva dilatación de 1 centímetro por hora hasta llegar a su máxima dilatación, que son 9 centímetros. Y por último tenemos la deceleración, que es un pequeño enlentecimiento de la dilatación, pero en la mayoría de los casos es indetectable. Ahora hablaremos de la maduración y dilatación del cérvix, el cual es un proceso continuo, pero inicia con el reblandecimiento. ¿Qué es el reblandecimiento? El reblandecimiento es la pérdida o la disminución de consistencia del cérvix, el cual en la jerga obstétrica se cataloga en grados. 4 grados para ser más específico. Y esto lo que busca es medir la similitud de consistencia del cérvix con otros tejidos, por ejemplo, de un higo maduro, el tejido de los labios, de la boca, las alas nasales o incluso, por último, el cartílago de la oreja, para poder abrir paso al borramiento del cérvix. El borramiento es la pérdida del cérvix como canal y al final de este punto termina siendo el cérvix un agujero de tan solo unos milímetros de grosor. Por último, tenemos la dilatación. Este punto no se podría llevar a cabo si los dos primeros o los dos previos no se hubieran podido dar. Tenemos el grado de madurez, el cual no es un punto aparte, sino que es la combinación de los tres fenómenos primeros. Para poder entender los mecanismos o la maduración del cérvix, debemos tener en cuenta los tres componentes principales del cérvix, el cual son colágeno, proteoglicanos y el miometrio. El miometrio es la parte más proximal del útero. Luego, tenemos que el reblandecimiento depende de la cantidad de agua que haya en él o la disminución del colágeno y los proteoglicanos en un 50% para poder abrirle paso al borramiento y la dilatación. Ahora hablaremos del recorrido del parto por el feto. Es de aclarar que sea cual sea la presentación o posición del feto, en este punto la presentación debe cambiar sus diámetros más grandes por unos más amplios en cualquiera de los planos de la pelvis. Son alrededor de 7 tiempos, sin embargo, estos tiempos en la vida real son simultáneos. Empezando por la acomodación. La acomodación es el primer contacto que hace la cabeza del feto con la parte superior de la pelvis, seguido del descenso. Gracias a la presión que se hace en la zona del fondo del útero, apoyado de la prensa abdominal, empujan el feto hacia afuera. A esto se le conoce como palanca biológica. Luego tenemos la flexión. Este punto consiste en la flexión de la cabeza del feto gracias al fuerte rozamiento con las paredes uterinas. Seguido, la rotación interna. Es un cambio de presentación cuando el feto coloca el occipucio detrás de la sínfisis del pubis. Seguido, la extensión. Es la deflexión de la cabeza del feto tras ser liberada por el canal del parto y llegar al perineo. Luego tenemos la rotación externa. Esta rotación va en contra de la primera rotación en el cual consiste en que el feto queda en posición anteroposterior, quedando un hombro detrás de la sínfisis del pubis y el otro delante del sacro.
Ahora, por último, tenemos el desprendimiento de los hombros y la expulsión total del feto. Primero se expulsa el hombro anterior y luego el posterior. Después de esto, normalmente no hay complicaciones en el parto. Luego pasamos al alumbramiento. Ya explicado previamente, es el paso en el que se expulsa la placenta y todas sus membranas al medio externo. Por último, la hemostasia uterina. Tras la expulsión de la placenta, todo el volumen sanguíneo que llega al espacio intervelloso oscila entre 500 y 750 mililitros por minuto. De ser así, esto se vertiría a la luz uterina y se necesitarían maniobras de hemostasia para prevenir hemorragias. A este se lo conoce como el miotaponamiento. Gracias.